el creyente que nunca da fruto es el que está ocioso. ¿Y quién es el que está ocioso? El que nunca hace nada. Ay, es que a mí no lo siento. Es que no es de que lo sienta, es de que usted tiene que decidir dejar de estar ocioso. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder volverles a ver hoy aquí en la casa del Señor. Qué alegría estar ya en el mes de diciembre, en el último mes del año, hermanos, y hasta aquí el Señor nos ha sido fiel, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado. Creo que es un buen momento, hermanos, para reflexionar cuántas cosas nos ha dado el Señor, hermanos. Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, cuánto nos ha provisto, qué bendiciones nos ha dado, qué metas nos ha permitido alcanzar, hermanos, gloria a Dios. De cuántas cosas nos ha guardado el Señor durante este 2021, gloria sea a Él. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, por favor, hermanos. Vamos a estar en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 12. El doctor William McDonald cuenta una anécdota muy interesante, y es que en un pueblo allá, hermanos, en la provincia de Estados Unidos, estaba la fábrica que era la fuente de trabajo para toda la gente de esa comunidad, y el dueño de la fábrica, por supuesto, era una persona muy adinerada. Y este hombre, el dueño de la fábrica, un día quiso agasajar a la persona de su confianza, a uno de los empleados de toda su confianza, y le regaló una casa, hermanos, imagínense, le regaló una casa, y cuando se la entregó, su empleado de confianza se alegró tanto, de que por fin tendría su casa, ya no tendría que viajar por casi una hora desde el pueblo hasta la fábrica, sino que la casa quedaba cerca de la fábrica y él ahora estaría más cerca. Cuando sus compañeros de trabajo vieron eso, y él les contó, ¿saben? El patrón me obsequió esta casa. Esta casa ahora es mía, el patrón me la ha obsequiado. Y entonces sus compañeros le dijeron, no podemos creer que te hayan regalado esa gran casa. No puede ser que sea tuya. ¿Cómo nos vas a demostrar que es tuya? Y a medida que los días pasaban, este hombre comenzó a ocuparse de la casa. Comenzó a ocuparse de ella, hermanos. Comenzó a limpiarla, la comenzó a pintar, comenzó a ponerle sus cortinas, sus adornos, en fin, comenzó a ocuparse del regalo que había recibido. De esta manera, todos los demás se dieron cuenta que efectivamente este hombre era dueño de esta casa, porque ahora se ocupaba de ella y demostraba que era dueño de la casa porque él se ocupaba del regalo que le habían dado. ¿Qué les parece? Gloria sea al Señor. Esta ilustración queda como anillo al dedo para lo que el apóstol Pablo nos enseña por medio de esta escritura que vamos a meditar hoy. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria sea al Señor, hermanos. Me llama mucho la atención la expresión final del versículo, hermanos, 12, donde nos dice: ocupaos de vuestra salvación. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque hay mucha gente que ha tratado de utilizar este versículo para querer demostrar que el apóstol Pablo
está enseñando a que tenemos que tener una salvación por obras. Amén. Por eso malinterpretan la palabra ocupaos en vuestra salvación. Pero como les puse el ejemplo de la introducción, hermanos, ocuparse de algo quiere decir, hermanos, tener ese algo que nos han regalado, porque usted sabe que la salvación es un regalo, es por gracia, amén. Es por gracia, un regalo que no merecemos, no por obras. Entonces, el ocuparnos de ese regalo significa mantener ese regalo que hemos recibido, hermanos, mantenerlo impecable. Eso significa ocuparnos en esa salvación. Dicho de otra manera, ocuparnos de nuestra salvación significa demostrar que esa salvación existe en nosotros. Amén. La otra expresión que me llama mucho la atención es con temor y temblor. Los creyentes, hermanos, debemos ocuparnos de ese regalo que recibimos, que es la salvación de nuestras almas. Y eso significa, hermanos, comprender que debemos aborrecer el pecado. Amén. Lo primero que debemos comprender para ocuparnos de ese regalo que hemos recibido es que debemos aborrecer todo aquello que manche y mancille ese regalo tan preciado. Gloria sea al Señor. Por tal razón, hermanos, debemos aborrecer el pecado, porque bien sabemos, hermanos, que Dios es misericordioso y que Dios nos ama, pero también sabemos, hermanos, que Dios es un Dios justo, hermanos, y que Dios, como buen Padre, nos disciplinará, hermanos, si nosotros no nos ocupamos de ese regalo que Él nos concedió, que es la salvación y la vida eterna, hermanos. Gloria sea al Señor. Pablo, hermanos, sabía, al igual que el apóstol Juan, sabía, hermanos, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, decía el apóstol Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo sabía esta verdad, hermanos, aunque es Juan el que nos la comparte en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 8 y 9, Pablo también conocía esta verdad, porque es parte del mismo evangelio. Amén. Hermanos, el creyente, sabiendo que sirve a un Dios justo y santo, el creyente fiel debe vivir su vida ocupándose de su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Temor. La palabra phobos, la palabra griega phobos, que se traduce como terror o espanto. De ahí de phobos viene la palabra fobia, que quiere decir miedo a algo, ¿verdad, hermanos? Entonces, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor, hermanos, con ese temor reverencial. Un temor similar al que sintieron los apóstoles allá cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14 y versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pues un temor similar a ese es el que el creyente debe de tener, hermanos. Temblor. Temblor viene de la palabra tromos, que se refiere, hermanos, a sacudir. Amén. Sacudir. Es lo que nosotros también podemos conocer como el temblor que nos da cuando tenemos un escalofrío. De esa manera es que debemos respetar a nuestro Dios, hermanos, con temor reverente y hasta con temblor, hermanos. Porque cuando uno tiene un temor extremo, hermanos, uno hasta tiembla. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermano. Ambas son reacciones propias, hermanos, de alguien cuando se percata de su propia debilidad espiritual y del poder que tiene la tentación y del daño que le podría hacer, hermanos. Estas dos reacciones son propias del creyente genuino, con temor y temblor.
porque reconoce su debilidad, hermanos, y reconoce que por sí mismo no podrá, hermanos. Por tal razón, el creyente debe ocuparse de su salvación de esta manera. El Señor busca esa actitud en sus hijos, hermanos, como Él mismo lo indicó allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 66 y versículo 2. Él dijo: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Una importante verdad, hermanos, del Antiguo Testamento con respecto a esto es que el principio donde inicia la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría, hermanos. Y esto no se trata de un temor, hermanos, de perder la salvación, o de un temor de ir a condenación, o de un temor de ser atormentados eternamente en el infierno, porque ya hemos sido librados de eso, hermanos. Ya hemos sido librados de eso en el momento en el que hemos creído. El Señor prometió que nosotros al creer pasamos de muerte a vida, y el Señor prometió que ya no habrá más condenación ni más juicio para los que han creído. Pero ese temor reverente es, hermanos, un tipo de respeto, hermanos, profundo, producido también, por qué no decirlo, por una preocupación santa que el creyente debe tener delante de Dios. Porque Dios es el único que merece honor, hermanos. Es el único que merece ese respeto profundo. Por lo cual el creyente siempre debería de tener temor y temblor ante cualquier situación en la que el creyente sepa que puede deshonrar a Dios, al cual le ha salvado. Este temor, hermanos, constituye una protección también contra la tentación y el pecado. Es saludable ese temor, hermanos. Ese temor a Dios, esa reverencia máxima que debemos tenerle, nos ayuda a nosotros, amados hermanos, a cuidarnos de la tentación y nos motiva a vivir una vida obediente y reverente, una vida piadosa delante de Él. Hermanos, siendo conscientes de nuestra propia debilidad. Pablo era consciente de su propia debilidad, hermanos, y por eso Pablo habló de su temor y temblor al ejercer su ministerio en la iglesia de Corinto. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3. Pablo habla de su temor y temblor, hermanos, en el servicio de Dios. No era algo que él se tomara a la ligera, hermanos. No era algo que hacía por hacer, era algo que se hace con temor y temblor. Un respeto profundo, hermanos. Una reverencia santa, de tal manera que hasta nos puede hacer temblar, hermanos. Hasta puede hacer que nuestras rodillas tiemblen. Salomón escribió, hermanos, bienaventurado, o sea, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Hermanos, dicho temor significa, entre otras cosas, dudar de uno mismo, tener una conciencia sensible y velar para no caer en tentación. Les repito, hermanos, el temor, este tipo de temor significa dudar de uno mismo, tener una conciencia sensible y velar, hermanos, para no caer en tentación. ¿Sabe una cosa? En muchas ocasiones este tipo de temor es bueno, es saludable. Y en general, hermanos, en la vida diaria, el temor suele ser saludable. Hay mucha gente que le dice a usted: no tenga miedo al éxito, no tenga miedo a triunfar. Yo no estoy hablando de eso, hermanos. Yo estoy hablando del temor sano, el temor que nos libra, hermanos, porque ¿sabía usted que el temor puede librarnos? Por ejemplo, yo nunca me voy a acercar a lugares altos, porque yo le temo a las alturas, hermanos.
Nunca voy a correr en automóvil a altas velocidades, porque yo le temo a las altas velocidades. Nunca voy a meterme en aguas profundas, porque le temo a las aguas profundas, hermanos. Entonces, vea usted, si me mantengo alejado de los lugares altos, si me mantengo alejado de las altas velocidades, si me mantengo alejado de las aguas profundas, ¿quién sale ganando? ¿Quién está protegido? ¿Quién deja de exponerse al peligro? Yo. Así es, hermanos, de la manera que el creyente debería temer a las situaciones de pecado y mantenerse alejado de ellas, hermanos. Porque ese temor reverente a Dios y a su disciplina debe ser suficiente motivación, hermanos, para que nos mantengamos alejados. Hermanos, debemos también resistir al orgullo y estar siempre conscientes del engaño, hermanos, de nuestro corazón, así como de la sutileza y la fuerza que tiene la tentación, hermanos, y de la fuerza y la sutileza que tiene el pecado que vive en cada uno de nosotros. Hermanos, con pavor, con terror, el creyente debería evitar ofender y deshonrar a Dios. Gloria sea al Señor. Los creyentes deberían tener un serio temor al pecado, hermanos, y anhelar que todo lo que sea justo delante de Dios, como dice Romanos capítulo 7 y versículo 14. Pero pareciera, hermanos, que sucede todo lo contrario. Mucha gente que se dice creyente no tiene, hermanos, ningún temor a Dios. Hacen las cosas sin miedo a que pueda haber disciplina de Dios. El que así se comporta, hermanos, yo no podría asegurar que es un creyente genuino. Porque el creyente genuino tendrá ese temor a Dios. Va a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Tratará de mantener ese regalo que le dieron, que es la vida eterna, intacto, bien limpio, bien brillante, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero aquella persona que amparada en que salvo, siempre salvo. Yo creo eso, hermanos. Yo creo que la salvación no se pierde. Nosotros enseñamos que una vez salvo, siempre salvo. Pero hay gente, hermanos, que mal entiende esto. Ay, como ya soy salvo y salvo, siempre salvo, voy a vivir mi vida desenfrenada porque Dios, al fin de cuentas, que ya me lo perdonó todo. Entonces, hermanos, la persona que es salva va a demostrar esa salvación viviendo una vida de santidad, hermanos. Aquel que no le importa nada, que no tiene temor de Dios, que ni respeta a hombre ni teme a Dios, hermanos, sino que vive la vida loca, entonces no puede decir que tiene el regalo de la salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos. Este temor y temblor que los creyentes debemos tener, hermanos, nos moverá siempre a orar con fervor para pedirle a Dios su ayuda para huir del pecado. Porque sabe, otra cosa, hermanos, es que nosotros solos no podemos. No podríamos, hermanos, huir del pecado, aborrecer el pecado, evitar el pecado en nuestras propias fuerzas. No podemos. Tal vez podemos por un momento, tal vez por unos días, pero no para siempre, hermanos. Por esa razón es que nosotros necesitamos, por medio de ese temor y temblor, estar siempre dependiendo del auxilio de Dios. El término ocupaos es la traducción de una forma moderada de un mandato, hermanos, y señala un mandato de constante importancia, o sea, que la palabra griega katergasomai, que se traduce como ocupaos, quiere decir que continuamente debemos estar
Ocupados en eso, hermano. Continua y constantemente. La idea es, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, sigan ocupándose hasta el cumplimiento total, final. Amén. La palabra griega geutón se traduce aquí como vuestra. ¿Qué quiere decir vuestra? El apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, en el versículo 12, dice, ocupaos de vuestra. Si yo les digo, ocúpense de vuestra salvación, ¿de quién es la salvación? Ya es nuestra. Eso dice Pablo, ocúpense de lo que ya es de ustedes, porque Dios se los ha concedido, Dios se los dio, Dios se los otorgó como regalo. Amén. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que la salvación es vuestra o nuestra, propia. Ya la tenemos, pero debemos, como el ejemplo que le puse al principio, ocuparnos de ella. Y ocupándonos de ella, damos, hermanos, a demostrar o a entender que hemos recibido ese regalo y que ya es nuestro. Pero si usted recibe un regalo, hermanos, y ahí lo deja, y nunca se ocupa de él, imaginemos la casa nuevamente. Esa casa que a usted le regalaron, que le dieron ese regalo precioso, pero usted ahí la dejó, la abandonó, nunca se ocupa de ella, nunca la pinta, nunca cuida el jardín, las plantas crecen, las paredes se llenan de moho, hay humedad por todas partes. Imagínense cómo se sentiría el dueño que le regaló a usted esa casa al ver cómo tendrá el regalo que le di. Voy a pasar viendo cómo lo tendrá y ve que tiene así el regalo. No, hermanos, definitivamente que por esa razón es que Pablo nos manda a ocuparnos de nuestra salvación. Mire, otra cosa también que es muy importante es el término ocuparnos es lo contrario de estar ociosos. O sea, ocuparnos quiere decir estar en acción, hermanos. Gloria sea al Señor. El mandamiento para los creyentes, hermanos, es realizar un movimiento permanente para ocuparse hasta la culminación de su salvación. La que recibieron por gracia, hermanos. La que recibimos por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El principio de ocuparse de la salvación tiene dos aspectos, hermanos. El primero de ellos es que tiene que ver con la conducta personal. Ocuparse de la salvación tiene dos aspectos y el primero de ellos es ocuparse de la conducta personal, o sea, el diario vivir, la fidelidad, la obediencia que debemos tener delante de Dios. Hermanos, cualquier forma de pecado debe abandonarse, debe sacarse de nuestra vida y en su lugar debe reinar, hermanos, la justicia. Nuestro modo de pensar, como decía Pablo a los romanos, debe ser transformada, hermanos. Debemos transformar nuestra mente, hermanos. Los creyentes debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es el primer principio de ocuparnos de nuestra salvación, la conducta personal diaria, evitando el pecado, abandonando el pecado, luchando el pecado, no cediendo ante la tentación, hermanos. Mire, así como en el pasado presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hermanos. Nosotros prestábamos nuestro cuerpo para servir al pecado. Ahora, hermanos, que ya somos de Cristo, debemos presentar nuestros miembros, hermanos, para santificación, para servir en justicia. Romanos 6:19.
Hermano, si antes cuando usted andaba en el mundo, su cuerpo lo prestaba, por decirlo de alguna manera, para el pecado, ahora usted, hermano, debe de presentarse santo delante del Señor como sacrificio puro, vivo y santo, hermanos, luchando todos los días. Gloria sea al Señor, como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, le dijo el apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol exhortó también a los corintios, hermanos, a esforzarse al máximo para vivir una vida como cristianos, como creyentes genuinos. Hay que ocuparnos de la salvación, demostrándolo con nuestra conducta personal cada día, hermanos. El apóstol Pablo les dijo a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Hago un paréntesis aquí, que Pablo está hablando de su ministerio como predicador, de ser descalificado o eliminado como predicador, porque él está usando el ejemplo de competidores deportivos. Amén. No está hablando de perder su salvación, como muchos otros quieren usar estos versículos para tratar de demostrar que la salvación se pierde. Sin embargo, lo que Pablo sí está enseñando, hermanos, es que constantemente hay que estar en acción, hermanos. Hay que estar constantes, ocupándonos de ese regalo tan preciado que es la salvación, hermanos. Pablo también en sus palabras en esta misma carta, hermanos, insta a una vida cristiana radical. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Pablo exhortando, hermanos, a los filipenses a estar en acción. Gloria sea al Señor. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dijo Pablo, pero una cosa sí hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Y esa debería de ser siempre, hermano, nuestra constante, nuestro esfuerzo, dejando lo que ya quedó atrás. Me equivoqué, caí, está bien, pero no me voy a quedar ahí, sino, al igual que el apóstol Pablo, prosigo. Siempre decir eso, siempre que esa sea nuestra filosofía de vida. Prosigo hacia la meta, hermanos, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Diariamente, hermanos, diariamente tenemos que estar en acción con nuestra conducta personal. Ese es el primer aspecto de ocuparnos de nuestra salvación. Pablo exhortó a Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Pablo le escribió esto: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla
por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo, en acción, mijo, en acción. ¿Amén? Huye, mire cuántos verbos hay ahí. Dice, huye de todas maldades, persigue la justicia. Mire cuántos, hasta la cuenta pierdo, hermanos. Persevera, pelea la buena batalla, aférrate a la vida eterna. Mire, con el diario vivir debemos ocuparnos de nuestra salvación. Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3 y versículos 12 al 14. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Nuevamente, hermanos, vístanse, dice, de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Mire cuántos consejos, hermanos, hay a lo largo y ancho de la Escritura, para que el hombre de Dios, hermanos, pueda ocuparse de su salvación. Repito, no estoy enseñando que ocuparse de la salvación sea trabajar para ser un poquito más salvo cada día. No, hermanos, de ninguna manera. Ocuparse de la salvación quiere decir manifestar que esa salvación existe. ¿Y cómo se va a manifestar? Estando ocupado, con acción y movimiento, hermanos. Gloria sea al Señor. Si vivir la vida cristiana, hermanos, fuera un simple asunto de rendición y entrega pasiva, de solo soltar y dejar que Dios sea el que haga, entonces todas estas exhortaciones que les acabo de leer por parte del apóstol Pablo serían sobrantes, hermanos. Si fuera como algunos piensan que solo soltar y dejar que Dios haga, Él, ¿verdad? Yo solo me dejo ir y Él es el que hará. Entonces, ¿para qué sirven todas esas exhortaciones que acabamos de leer? Y hay muchas más, hermanos. Toda la Escritura está llena de ellas. ¿Sabe una cosa, hermanos? Antes bien, estas exhortaciones y muchas otras similares que hay a lo largo y ancho de la palabra de Dios, dan por sentado, hermanos, que los creyentes somos responsables de nuestra obediencia delante de Dios. Amén. Porque Dios nos hizo semejantes a Él, hermanos, en los aspectos de que tenemos intelecto, tenemos sentimientos y tenemos voluntad. Entonces ahí es, hermanos, donde nuestra voluntad juega un papel muy importante. Amén. Nosotros debemos querer vivir una vida así. Nosotros debemos anhelar, debemos desear, debemos esforzarnos por ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, hermanos, con profunda reverencia, con un respeto tal que hasta nos hace temblar, hermanos. Hermanos, los creyentes debemos tomar la decisión de vivir de una manera justa, de ocuparnos de nuestra salvación de una manera diaria. Amén. Diariamente, así como usted diariamente se levanta de su cama y se ocupa de su habitación, usted se ocupa de ella, ¿o no? O así como se levantó, así pasan semanas y meses en su habitación. Conozco gente que hasta la forma del cuerpo está moldeada entre las sábanas, porque nunca se ocupan de su habitación. Ojalá el creyente nunca sea así, hermanos, con su vida espiritual. Debemos ocuparnos diariamente. Esto quiere decir, le repito, esforzarnos por demostrar los resultados de esa salvación. Y esto se demuestra obedeciendo a Dios. Mientras reconocemos, hermanos, otra cosa muy importante. Toda capacidad para obedecer a Dios viene de Dios. Porque por nosotros mismos no vamos a poder. Entonces, ya le dije, el primer aspecto de vivir de ocuparnos, de nuestra salvación con temor y temblor,
Ese primer aspecto es la conducta personal en la vida diaria. Ahora, el segundo aspecto, igual de importante, es ocuparnos de la salvación, es en la perseverancia. En la perseverancia, el creyente debe perseverar. Esto quiere decir obedecer hasta el final. De esa manera el creyente se está ocupando también de su salvación. No está siendo más salvo por perseverar, sino persevera porque ya es salvo. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? La salvación tiene 3 dimensiones. La salvación tiene 3 dimensiones. La dimensión pasada, esa es la justificación, hermanos. En el momento en que los creyentes pusieron su fe en Jesucristo como Salvador y Señor, fueron redimidos. Esa es nuestra salvación pasada. En el momento que creímos, eso ya sucedió, hermanos. Pasamos de muerte a vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay condenación. No habrá juicio para nosotros. Esa es la salvación pasada o el principio, el inicio del proceso de salvación. La dimensión presente es la santificación, hermanos. Es el periodo que comprende entre el momento en el que creímos y ese lapso que se va a cumplir hasta el momento en que muramos o que el Señor nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ese lapso, hermanos, es la dimensión presente. Y la dimensión futura es la glorificación, hermanos, cuando la salvación se completa y los creyentes recibamos ya nuestros cuerpos glorificados. ¿Qué quiero decirle, hermanos, hermana? Que el creyente fue salvado, está siendo salvado y será salvado. Amén. Gloria sea al Señor. O sea que la salvación, aunque ya la tenemos, hermanos, es un proceso constante. Para ponerlo, hermanos, de alguna manera, un ejemplo vívido, podría decirles que es como un cheque que usted ya tiene y ya lo tiene firmado y usted lo tiene en su poder. Imagínese que usted va con ese cheque a un supermercado y entrega el cheque. ¿Qué tiene que hacer con ese cheque para poder usar por lo que le dieron el cheque? Hay que esperar a que se haga efectivo. Pero usted ya tiene lo que le pagaron. Amén. Es solo un ejemplo, hermanos. Ya tenemos nosotros la salvación desde el momento en que creímos. Seguimos en ese proceso de la salvación presente, hermanos, que es el lapso que comprende desde que creímos hasta que vayamos con el Señor. Y la salvación futura, hermanos, que será cuando seamos glorificados. Por consiguiente, hermanos, los creyentes hemos sido, estamos siendo y seremos salvados. Por eso, hermanos, debemos procurar en el momento de la salvación en el que estamos una santificación, hermanos. Una santificación en esta vida para el tiempo, hermanos, en el que llegue la etapa de la salvación de nuestra glorificación. En aquel día glorioso, hermanos, los creyentes, dice la Escritura, que vamos a ver cara a cara al Señor y conoceremos todo. Amén. Dice el apóstol Juan que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Mire. Cuando la salvación futura lleguemos a la consumación de eso, hermano, al clímax de nuestra salvación. Amén. Porque ya hemos sido salvados. Ya en el momento de haber creído pasamos de muerte a vida. En el lapso que estamos ahorita, la salvación presente, tenemos lucha, hermanos. Estamos luchando con este cuerpo, con esta naturaleza de pecado que aún vive en nosotros. Todavía estamos aquí. Pero va a llegar el momento en que esa salvación ya va a ser efectiva. Y salvación quiere decir lo contrario a condenación. Cuando nos demos cuenta que no vamos, que sí verdaderamente, y no es que hasta ahí nos demos cuenta porque ya lo sabemos, pero cuando ya lo vivamos, hermanos,
literalmente. Gloria sea al Señor. Era ese día glorioso, hermanos, que Pablo tanto anhelaba. Con la expectación de ese momento, Pablo escribió a los filipenses, ahí mismo en el capítulo 3, veamos el versículo 3, veamos el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas por perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, amén, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, repito, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Pablo se encontraba en ese momento, cuando escribió esto, en su salvación presente, en ese proceso, hermanos, en ese lapso de estar en este mundo, pero él decía, él anhelaba, él proseguía hacia la meta para llegar a ese momento en el que él llamó, hermanos, ser semejante a él, porque lo vamos a ver como él es. Gloria sea al Señor, hermanos. Aunque no se ha consumado, hermanos, totalmente nuestra salvación, nosotros sabemos que la tenemos por el testimonio de las Escrituras, porque es la palabra de Dios y nosotros la creemos. Esa salvación de todo creyente está asegurada, hermanos, está asegurada. Pablo le dijo a los filipenses, ocúpense de vuestra salvación. O sea, les dijo, ya es de ustedes, está asegurada, hermanos. Sin embargo, tenemos que, con el diario vivir, hermanos, ocuparnos de ella, con el diario vivir, y perseverando. Perseverando quiere decir resistiendo hasta el final. Pablo y Bernabé, hermanos, persuadieron a los creyentes de Antioquía, de Pisidia, a que perseveraran en la gracia de Dios. Los exhortaron a que permaneciesen en la fe. Hechos 13:43. En su carta a la iglesia de Roma, hermanos, Pablo declaró que Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Miren, este es otro pasaje que muchos tratan de usar para demostrar que la salvación es por obras. Amén. Romanos capítulo 2 y versículos 6 y 7. Pablo promete, hermanos, que Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero sabe una cosa, hermanos, no podemos ganar la vida eterna por perseverar en hacer el bien por nosotros mismos. No podemos lograr eso. Eso es imposible, hermanos. No, y si así fuera, Pablo se estaría contradiciendo, hermanos, y diciéndole una cosa a los romanos y una diferente a los filipenses, porque Pablo dijo, hermanos, que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Pablo escribió también a los romanos en el capítulo 4 que más al que cree pero no obra, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces lo que Pablo quiere decirnos, hermanos, es, como Pablo también estaba seguro de que íbamos a fallar, porque todos fallamos, hermanos, porque nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos, porque Pablo sabía que para el ser humano es imposible salvarse por medio de obras. Entonces él nos enseña que aquí mismo en este pasaje que es Dios mismo quien nos equipa para que cumplamos con esa demanda que Dios mismo nos hace. Veamos Filipenses 2:13, dice, Dios pues trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
Dice la versión Reina Valera, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Entonces, hermanos, ¿vamos a perseverar por nuestras propias fuerzas hasta el final? No, hermanos, hasta para eso Dios nos ayuda, porque el apóstol dice, pues Él es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. El apóstol dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero después viene la promesa reconfortante, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer. Hermanos, el cristiano verdadero, el creyente fiel, el salvo, siempre salvo, va a perseverar hasta el final porque es salvo, no para salvarse. Amén. ¿Y por qué perseverará hasta el final, hermanos? Aquí la Biblia dice que Dios es el que en el creyente produce el querer, el perseverar. Yo solito no voy a poder, hermanos, pero Dios lo va a producir en mí. ¿Comprende eso, hermano? ¿Ve lo maravilloso que es? ¿Ve lo maravilloso que es, hermano? Que no estamos solos en esta lucha, hermanos, por ocuparnos de nuestra salvación. El Señor puso un estándar de santidad que Él quiere que cumplamos, pero también nos ayuda, porque sabe, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos perseverar, hermanos, hasta el final. Debemos perseverar hasta el final. Allá en Mateo capítulo 24 y versículo 13, dice que son los que perseveran hasta el final, hermanos. Es importante, hermanos, nuevamente vuelvo y recalco, no nos salvamos por perseverar, perseveramos, resistimos porque ya somos salvos. Usted se preguntará, ¿qué pasa, hermano, con aquellas personas que iniciaron en la vida cristiana pero no perseveraron, se retiraron, se volvieron al mundo, abandonaron la fe? ¿Acaso perdieron la salvación? No, hermano, la salvación no se pierde. Lo que ha sucedido aquí con estas personas, en muchos de los casos, es que ellos solo simpatizaron con el evangelio, pero nunca fueron salvos. Amén. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 19, aunque ellos salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. O sea, hermanos, con que alguien abandone la fe, eso solo viene a comprobar que nunca tuvo salvación, que nunca fue de nosotros, decía el apóstol Juan. Se salió porque nunca fue de nosotros. Si no se hubiera salido, pues comprobado hubiera quedado que era de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasa, hermano, con aquellos? ¿Podrá ser que alguien que sí sea genuinamente salvo se aleje? Sí, hermanos, esos casos se dan. Pero mire, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, de tal manera que hasta cuando el salvo, siempre salvo, se aleja de la fe, el buen pastor va y lo trae, hermanos. Eso nos enseña la parábola del buen pastor. El pastor va por los collados y busca esa oveja y la trae. El que es de Cristo viene, hermanos. El que es del Señor va a regresar. El que no, hermanos, es simple. Amén. Salieron de nosotros, dijo el apóstol Pedro, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Gloria sea al Señor. Y ya vamos terminando, hermanos. Los creyentes perseverarán porque el poder de Dios los guarda, hermanos. No vamos a perseverar en nuestras propias fuerzas. No vamos a lograrlo. El creyente genuino no
depende de sus propias fuerzas para perseverar en ocuparse de su salvación, hermanos. Fíjese que nuestro Señor Jesús a las multitudes en Capernaum dijo claramente, escuche bien, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren qué promesas más maravillosas. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Todo lo que el Padre me diere, no he perdido yo nada. O sea que todos los que somos de Cristo no nos vamos a ir, hermanos, no nos dejará perdernos, nos ayudará siempre a perseverar. Luego también nuestro Señor declaró, pero ahora en Jerusalén, Él dijo, hermanos, hablando, enseñando, poniendo como ejemplo a las ovejas y al buen pastor, Él dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, hablando de los creyentes. Algunos dicen, sí, pero es que el requisito ahí es que si leemos Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si alguien lo deja de seguir, entonces sí se puede perder. No, hermanos, porque el Señor dice, mi Padre me las dio. Ni siquiera uno mismo, hermanos, puede, ni siquiera como alguien dijo una vez, insensatamente, uno mismo entregar su salvación porque ya no la quiere. Por favor, hermanos, si el Señor Jesús dijo, mi Padre me las dio, o sea, nosotros fuimos dados a Cristo por el Padre. No, por favor, todo lo que el Padre me da, dice, o sea, no es, hermanos, solo que de nosotros fuimos entregados por el Padre a Jesucristo, hermanos. ¿Y quién nos va a quitar de ahí? ¿Quién nos va a mover de ahí? Dice nuestro Señor Jesucristo, mi Padre me las dio y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es nadie. El creyente genuino, creyente, salvo siempre, salvo, nunca será arrebatado de la vida eterna. Jesús dijo, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Mire qué promesa más maravillosa, hermanos. El creyente genuino persevera porque es salvo, no persevera para salvarse. Hermanos, Pablo a los filipenses antes escribió que estaba persuadido, escuche bien, que estaba persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué le parece? Filipenses 1:6, aquel que inició en vosotros la buena obra, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo se cumpliría esto, hermanos? Si dependiera de nosotros el perseverar, si alguien se arrepintiera, si alguien se quedara en el camino, ¿cómo se va a cumplir, hermanos, que la buena obra que el Señor empieza en nosotros se cumpla hasta el final? ¿Lo ve usted? ¿Comprende? Yo lo he comprendido, hermanos. Y mi oración delante del Señor es que ustedes lo comprendan. Pedro les comunicó a los creyentes, hermanos, una certeza similar al decir que están guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. El apóstol nos está enseñando que somos guardados. Dios nos guarda, hermanos, mediante la fe, en ese proceso, en ese lapso que llevamos ahorita de la salvación presente, en ese lapso en el que estamos de llevar una salvación en este mundo, hermanos. Somos guardados por la fe, por el mismo Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Dice aquí que somos guardados por la fe para alcanzar la salvación, o sea, su consumación futura que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. De principio a fin, hermanos,
Toda la obra de la salvación está bajo el control divino. Así que aquí el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa, hermanos, número uno, que con nuestro diario vivir debemos estar demostrando que esa salvación existe y que nos ha sido dada y que es nuestra. Así como nos ocuparíamos de un regalo que nos hayan dado, nos ocuparíamos en tenerlo limpio, ordenado, bonito. Amén. Así diariamente debemos ocuparnos de nuestra salvación, demostrando que la tenemos con nuestra manera de vivir, evitando el pecado. Y número dos, nos ocupamos de nuestra salvación perseverando, o sea, resistiendo hasta el final. ¿Podemos hacerlo solos? No, por supuesto, pero Dios promete ayudarnos. Amén. Mediante la fe, dice el apóstol Pedro. Promete guardarnos mediante la fe para alcanzar esa consumación de la salvación. El Señor promete, hermanos, que Él empezó la buena obra en nosotros y va a ser fiel en terminarlas. El Señor promete que Él ya nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás y que nadie nos va a arrebatar de su mano, porque el Padre, dijo Él, fue el que nos entregó a Jesucristo. ¿Quién entonces nos va a arrebatar de la mano de Él? Para terminar, hermanos, en este pasaje muy estimado, Pablo escribió, escuche, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria sea al Señor, hermanos. Pablo escribió a los Efesios, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todo está servido, hermanos. Un hermano muy querido me dijo hace algunos años, el creyente no tiene por qué vivir en derrota. Y eso es cierto, hermanos. Si Dios nos provee todo, Dios nos exige ocuparnos de nuestra salvación y nos exige hacerlo con temor y temblor, hermanos, reverencia profunda, pero Él también nos capacita para lograrlo. Amén. El Señor nos pide que en nuestro diario vivir, con nuestra conducta diaria, nos ocupemos de la salvación. Y el Señor nos pide que perseveremos hasta el final, pero Él nos capacita para que lo logremos. No estamos solos, hermanos. Si alguien está en derrota, hermanos, si alguien siente que ya no puede, si alguien se siente vencido, es porque él mismo, por voluntad propia, se quiere sentir así, hermanos, porque no hay razón para sentirse así. Tenemos la victoria en Cristo. Así que quiero terminar con esto. La voluntad del creyente tiene mucho que ver, porque muchos se escudan en que, ay hermano, es que yo no siento nada. La verdad es que no siento nada. Es que no se trata de que usted sienta, hermano, hermana. Se trata de que usted quiera. Amén. De que se ocupe. ¿Y qué quiere decir ocuparse? Ponerse a hacer, ponerse a trabajar. Porque casi siempre, hermanos, o siempre más bien, el que está en derrota es el que está ocioso. Es el que está ocioso. El creyente que nunca da fruto es el que está ocioso. ¿Y quién es el que está ocioso? El que nunca hace nada. Ay, es que a mí no lo siento. Es que no es de que lo sienta, es de que usted tiene que decidir dejar de estar ocioso y ponerse en acción. Gloria sea al Señor, hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Dios les bendiga y espero que tengan un mes de diciembre lleno de bendiciones y que podamos culminar este 2021 con la bendición del Señor. Y si es que Él no ha venido aún, para la próxima semana esperamos vernos nuevamente
en este mismo lugar si el Señor así lo desea.